Hola, muy buenas amigos. Estamos en el programa Las Aventuras de la Espada y tenemos aquí a un reincidente, a un repetidor. Entiendo que no debió de aprobar las veces anteriores que vino y tiene que repetir y repetir, a ver si hay suerte. Y un día le damos un 5, lo aprobamos y ya puede dejar de venir a vernos. Pero bueno, aparte de esta broma, lo más importante es que más que un reincidente, lo que ha venido es un amigo. Porque que conste que suspendo voluntariamente para volver. Bueno, pues ya le habéis oído la voz, algunos ya le conocéis por sus conferencias, por su YouTube, porque ha estado aquí y porque tiene una voz inconfundible, una voz de profesor. Será porque lo es. Bueno, voy a dejar de darte jabón, vamos a darte palos. Jorge Luis García Ruiz, ¿qué tal estás? Pues bien, muy bien, la verdad. Muy bien, contentísimo de estar contigo otra vez. Otro programa más. Otro programa más. Oye, es que vives tan lejos. Me pilla todo a contramano, sí. Te pilla todo a contramano. Porque ¿cuántos kilómetros o cuántas horas de vuelo o la medida que tú quieras hay de aquí a tu Texas querida? Pues de aquí a mi Texas querida es un poco más largo. Pero bueno, te puedo calcular lo de venida. Ha sido 1 hora desde San Antonio hasta Dallas, obligatorio, porque San Antonio no tiene vuelos directos a ningún sitio. Y desde Dallas hasta aquí pues han sido 9 horas y media. ¿Cómo es posible San Antonio? Yo creía que San Antonio, bueno, sí, Dallas es más peliculero, pero no debería de ser la capital de Texas, pues no sé, San Antonio. Por antigüedad, ¿verdad? Por antigüedad, sí. No, ya sabes que los estados americanos, casi todos, la capital está en otra ciudad, no en la más importante ni en la más histórica. Entonces eso pasa en todos los estados prácticamente. Y San Antonio, pues no, evidentemente no es la capital, como ya sabes, es Austin, que nos pilla muy cerquita, como a 70 kilómetros, como de aquí a Toledo, pero el trayecto son 2 horas. A esa autopista, es una autopista a veces de 3 carriles, la llaman el parking alargado. El parking alargado, porque está siempre petada, ¿no? Está siempre hasta arriba, entonces... Qué barbaridad. Oye, ¿qué hace un español como tú en un sitio como la provincia española de Texas, que antes era de Nueva España, ¿no? O sea, era un trocito de Nueva España. Un trocito de la Nueva España. La provincia, bueno, Coahuila y Texas se le llamaba, o la Nueva Santander, ¿no? Las Nuevas Filipinas. Por todos esos nombres ha pasado el territorio de Texas. Pues no lo sé ni yo. Búscame trabajo y me vengo aquí. Regreso a mi España querida. Pues está la cosa fastidiada, ¿sabes? Sí, está a todas partes igual. Y bueno, pues allí andamos haciendo cosas de estas, investigando, sacando documentos y pues bueno, haciendo lo que me gusta. Has hecho un libro que tiene un título que, como dice aquel, puede dar lugar a error u omisión. Sí, a varios, no uno solo, a varios. Sí. A varios. Porque con el paso de los siglos, digámoslo así, ha ido cambiando lo que es el sentido de las palabras, y una palabra como la que preside, y nunca mejor dicho, el título de tu libro, que es presidio, pues ha pasado de un significado muy concreto a un significado un tanto diferente. Para ahora un presidio es una cárcel y sin embargo... digamos que hace 500 años era todo lo contrario, ¿no? Sí, era todo lo contrario. El presidio era el grupo de soldados que defendía el territorio, que se establecía en un punto y en ese punto a veces construía las casas para sus viviendas y a veces pues lo que construía era un fortín porque estaba muy, muy desprotegido, lo necesitaban. Pero bajo la legislación española podía ser condenado a servir como soldado presidial. Por una cantidad de años concreto y en muchos casos recibiendo el mismo sueldo que los soldados presidiales, lo cual nos dice ya que los soldados presidiales pues... No eran precisamente los más favorecidos, ¿no? No eran los más favorecidos, no eran los que tenían el sueldo más alto. Y de ahí, cuando ya se deja de usar el sistema presidial como sistema defensivo de frontera, no tengo muy claro el porqué, pero el sistema legal español seguía condenando a las gentes a presidio. Y de ahí pues se transformó de un grupo de soldados defendiendo un territorio a la cárcel.
Ya. Oye, me llama la atención porque no me habías avisado de esto. Yo he estado en contacto contigo muy intermitentemente porque, como mis oyentes saben, mi salud últimamente no ha sido muy buena, pero sí he estado intermitentemente en contacto con Jorge y si bien yo sabía que tú estabas trabajando en todos estos temas de esa frontera tan pequeñita que tenía España en el norte lo que ahora es Norteamérica, pues me he quedado un poco sorprendido porque de repente me llegas, me das un libro y mira, mi último libro, Dios mío, ¿qué es esto? Y me he quedado muy sorprendido. ¿Cómo es que te has metido a hacer este tocho? Porque es un tocho en páginas, pero me da la ligerísima impresión de que es un interesantísimo trabajo. Pues mira, acabo de comer con los de la editorial EDAF, que son los que han publicado este tomo, y lo que me han contado pues te halaga un poco los oídos, ¿no? Y entonces pues la intención que yo tenía, que era conseguir un libro, un clásico, que estuviese en las estanterías durante muchísimos años, pues lo han corroborado en la editorial. O sea, gente ya especializada en libro histórico, pues les ha parecido un libro muy bueno en cuanto a la narrativa que se establece en él, ¿no? Es una narrativa sencilla que puede leer cualquier persona y el libro pues está separado en 20 y tantos capítulos. No sé si son 26 o 27, tengo ahora mis dudas porque ahí tengo la introducción. Sí, bueno, tienes aquí un montón de... Sí. Y cada uno de ellos se puede leer separadamente, aunque precisamente los he puesto juntos en un tocho, como tú dices, para que lo que tengamos es una idea concreta y general de lo que pasó allí, porque muchas veces la leyenda negra lo que trata es precisamente de separar nuestra historia en pequeños capítulos que, pues de alguna forma son minusvalorados y de esa forma pues se acaba con un imperio, ¿no? Bueno, que quiero que quede muy claro que aunque le haya llamado tocho es porque yo cualquier cosa que tenga más de 300 páginas automáticamente le pongo ese calificativo, aunque lo cierto es que simplemente viendo lo que es al principio del libro en las primeras páginas, pues me encuentro el índice, le he echado un vistazo al índice y me da la ligera impresión de que has tenido que apretar mucho aquello de esto es muy largo, hay que recortar, esto es muy largo, hay que recortar y a base de esto es muy largo y hay que recortar, pues te has metido en 400 páginas. Más de 400 páginas, sí. 25 para ser exacto, por aquí. Y también pues se ha reducido la fuente, el tipo de letra, sobre lo que se esperaba. O sea que si hubiese sido un libro de letra grande, pues nos habíamos ido a lo mejor a 600 páginas, que es demasiado para un libro de este tipo. Sí, es lo que yo te comentaba. Yo tengo la idea, precisamente, hay un libro, tú sabes que yo tengo un par de libros guardados en un cajón, precisamente porque las editoriales me exigen que tengan más páginas. Y yo soy de la idea de que las páginas que tiene que tener un libro son las que cuentan la historia que tiene que contar ese libro. Sí, si una historia da para 300 páginas, pues son 300. Y si da para 400, como es el caso tuyo, pues es para 400. Pero si da para 250 y el editor te dice, no, es que tiene que tener 300. Y dices, bueno, ¿y qué hago? ¿Me lo invento las 50 que faltan? Pues hay editores así, ¿eh? Yo te puedo decir varios nombres, lo que pasa es que no quiero ir mañana al juzgado por una denuncia, no por difamación, pero lo cierto es que hay temas como el tuyo, en el cual es que son muchos años. ¿Cuántos años metes en esas 400 páginas? Pues se mete desde casi el momento del desembarco de Cortés en tierra, lo que se llamaba en aquel momento tierra firme, y le presentan, pues entre otras cosas, le presentan a Doña Marina, hasta el año 1700 en ese entorno. Ha habido algunas, porque son distintos capítulos que avanzan un poquito más y otros que se quedan un poco más cortos, pero en torno a 1700. Cuando dices los de las páginas, pues sí, evidentemente esta historia da para 2000 páginas tranquilamente. Pero extractándolo mucho, sacando únicamente lo más importante, haciendo una narrativa sencilla, nos hemos ido lo que yo quería hacer con este libro a 1000 páginas. Y pues ha habido que partirlo en el año 1700, sí.
Porque, eso me indica que hay un recuelo después, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Y quién sabe. Y quién sabe. Sí, pero por lo menos una segunda parte sí que va a haber del Presidio. Sí, porque el siglo XVIII es apasionante y es riquísimo en la América española. Aun a pesar de que algunos dicen que el siglo XVIII es decadente, pero España en América el siglo XVIII es el siglo de oro. Y además es que, claro, cuanto más cerca en el tiempo, más volumen de documentos y más historias interesantes que te encuentras en el archivo. Y entonces llega un momento en que dices, bueno, lo difícil aquí es extractar. Eso es lo muy difícil, es extractar. Y pues es igual de difícil que alargar cuando no tiene sentido, ¿no? ¿Verdad? Esto es el problema, pero sí, ha sido... Sintetizar es lo complicado en estos casos. Hombre, lo bonito en tu caso es tener esa gran cantidad, ese volumen impresionante de material que tienes, porque lo cierto es que ese volumen está ahí. Además, yo sé que incluso yo te indiqué un sitio donde no te preocupes que aquí tienen más. Y el tema es ese, que cuando hay material a veces es incluso más difícil que cuando no tienes, ¿no? Sí, porque es como cuando tienes 3 hijos y solo tienes entradas para 2 al cine, ¿no? Entonces, ¿a quién dejar fuera? Esto es difícil, es muy difícil. El libro se ha hecho en base a documentos que están escritos por los propios protagonistas de los eventos, y entonces decidir si a uno lo dejas fuera o no es lo complicado, porque todo es importante. Hay momentos de novela, hay momentos de biografía, de autobiografía, o haces una interpretación de lo que está pasando. Básicamente hay mucha crónica, entonces son los cronistas los que están contando en diarios. Y bueno, pues depende de quién lo escribía. Si lo escribe un fraile, el diario es de 1000 páginas, y si lo escribe un soldado, el diario es de 20 páginas. Entonces, leguas recorridas, rumbos y poco más. Hombre, yo conozco muy bien ese tema porque durante 40 años... bueno, tú eso a lo mejor no lo has conocido, y los últimos años de mi vida militar tampoco, pero cuando yo ingreso al ejército me dicen que todos los días tengo que dar un parte, y es que coges un folio, lo doblas por la mitad, y una vez doblado por la mitad lo tienes que doblar de forma que en 3 partes, de modo que se convierta en una carta, ¿no? Entonces lo que tienes que contar, estamos hablando de los años 70-80, lo que tienes que contar coge en 2 de esas 6 partes, porque claro, es un folio doblado por la mitad, y cuando está doblado por la mitad lo doblas en 3 partes, o sea, 2/6 partes, ahí tienes que contar lo que tienes que contar. Ya. Entonces me imagino que el sistema no sería muy diferente en esa época, y entonces el militar es claro, concreto y conciso. Así es. Va al grano y se deja de historias, o sea, Eso no ha cambiado. Los militares siguen siendo lo mismo. Tiene sus ventajas. Sí, trabajas menos. No solo que trabajas menos, sino que te enteras de qué pasó, aunque es muy relativo, porque yo como buen militar, yo no sé los militares del siglo XVI o del siglo XVII, pero vamos a ver, estoy completamente seguro que tú vas a interpretar muy bien lo que yo digo. Llovía, el suelo estaba enfangado, andábamos mal de munición, y claro, se hizo lo que se pudo. Es decir, perdimos la batalla, ¿no? O aguerridos, valerosos, nos lanzamos al ataque y el enemigo huyó como cobardes. Hemos ganado la batalla. Así y es. luego está ni chicha ni moná, ¿no? Llegamos y no había nadie, entonces montamos las tiendas de campaña y venga, al día siguiente otra historia. Otra historia. Se entiende. Yo entiendo que los militares son muy aficionados a contar las cosas desde su punto de vista. Desde el punto de vista que la está contando, me refiero. Y se ve mucho, o sea, se nota mucho cuando te están contando una batalla que no es. Fíjate que no, ni eso, porque muchas veces lo que hacen es no contar la batalla. O sea, corre un tupido velo. Exactamente. Entonces muchas veces ni te la cuentan. Y lo más descriptivo, por supuesto, son los frailes. Sabes que los frailes siempre iban acompañando a las expediciones españolas, y entonces los diarios que escriben los frailes, ahí sí que lo escriben con todo lujo de detalles. Uh-huh. Y pues bueno, más que eso, lo que tienes que también, ya sabes que es tan importante como el documento, pues es quién escribe el documento, para tener la
la idea clara de lo que pasa en esa historia, si es más verdad o menos verdad, de los intereses que tenga cada uno, de su cargo o de incluso los prejuicios, ¿no? que tenían, pues, por ejemplo, frailes contra militares. Sí, es curioso que iban juntos y luego había sus roces, ¿no? Sí, porque el fraile, pues como todo el gobierno eclesiástico, pues siempre ha querido prevalecer sobre todos los demás. Y entonces, claro, los militares dicen, yo recibo órdenes de quien las recibo, Dios mediante, pero no del fraile, ¿no? Entonces había muchos malentendidos y muchas rencillas entre unos y otros siempre. Entonces eso, hay una expedición muy interesante que es la de Alonso de León el hijo, en 1689 y 90, que se va con Fray Damián de Massanet. Y esto es muy interesante porque Alonso de León el hijo es hijo de Alonso de León padre, que es un cronista excepcional. Entonces el diario del militar es un diario un poco más específico, más motivado que el de cualquier otro militar, ¿no? No sé si es que de sangre le venía a ser cronista. Sí. Y entonces pues ahí es donde se notan realmente las diferencias entre unos y otros y las rivalidades y sí. Mi pregunta es, yo sé que has manejado mucho material. ¿Hay material contradictorio? Sí. ¿Mucho? Sí. Gran parte de la leyenda negra se basa en documentos, porque todo está documentado, como sabes, en denuncias que en muchos casos hacían los frailes contra los soldados o contra el gobernador o contra todo el mundo, porque los frailes siempre se quejaban mucho. Y claro, tenemos que un fraile está acusando al soldado de que ha hecho esto, ha hecho lo otro y ha hecho lo de más allá, o sea, algo tremendo. Y en cambio, pues luego tenemos a lo mejor otro fraile o otro soldado un poco menos parco en palabras, que nos está contando la historia opuesta. Y entonces ahí en esa expedición, uno de los capítulos del libro queda muy claro, porque el fraile pues está despotricando continuamente de todos. En concreto despotrica sobre todo de un amigo del capitán de la compañía presidial, que lo que hace este señor es que por las noches va a prepararse un chocolate de las reservas que tenían para la expedición. Qué importante. Sí. Y entonces pues él se prepara el chocolate para él y para su amigo, que era el capitán del presidio. Y entonces el fraile está despotricando de este... Porque no le dan chocolate. Claro. Entonces es como muy generoso para los suyos, pero muy parco para el resto. Entonces de este tipo de documentos te encuentras unos cuantos y luego la otra contrapartida pues es que tienes los documentos de otros frailes y del capitán del presidio, que lo que está describiendo es una imagen totalmente distinta, y que el fraile Massanet pues era alguien un poquito amargado, que no hacía más que quejarse incluso de cosas que no venían a cuento. No venían a cuento. Oye, yo entiendo que tú pones aquí la historia documentada de 300 años en la frontera norte. Bien, pero entiendo que las personas que estaban en esa frontera norte, si bien todos tenían la nacionalidad española, bueno, no tenían la nacionalidad española porque no existía, pero bueno... Eran cristianos. Eran todos españoles. Y españoles. Eran todos españoles y cristianos. Sí. Bueno, católicos. Católicos, ojo, no cristianos. Católicos. Eran cristianos y católicos. Y católicos. No son los mismos, porque tú empiezas hablando, pues cuando llega Cortés ha nacido en Extremadura. Se ha criado en la península, ha ido a Cuba, ha tenido que luchar duro por su propia vida, por su propia existencia, y ha ganado. Y bueno, pues está en esa situación. Pero el capitán o el soldado o el religioso de 200 años después, a lo mejor no ha nacido en la península, jamás ha estado en la península y no tiene ni siquiera familia, ni recuerda que la tenga, etcétera, etcétera, con lo cual su postura ante la situación patriótica, digámoslo así, de patria, es muy diferente. Y también es muy diferente la situación en que Cortés llega y tiene momentos muy buenos, pero momentos de pasar hambre, mientras que el que 200 años después está en la frontera sigue pasando hambre, pero la situación ha cambiado. Sí, así es. ¿Es así? Es totalmente correcto.
Solo en la primera parte, en el siglo XVI, encontramos que los soldados son realmente españoles de la península, como mucho criollos. A partir del siglo X, o sea, todo el siglo XVII ya son mestizos y son porque nadie quería irse a la frontera. En la frontera te jugabas la vida con apaches y con otros indios muy agresivos, entonces nadie quería ir a jugarse allí la vida. Pero con respecto a los documentos, en todos ellos se llaman españoles. ¿Por qué? Porque había que diferenciar, y eso se hacía desde el bautismo, había que diferenciar a los españoles y a los indios que no estaban bautizados todavía. Esto quiere decir que el que estaba bautizado ya pasaba a ser considerado español. Entonces, o sea, la manera de obtener la nacionalidad, entre comillas, el bautismo. Era el bautismo. Es decir, eras casi más católico que español. Es difícil encontrar la diferenciación, pero ya desde Isabel la Católica es la que dice: cuídemelos porque son mis vasallos. Son sus vasallos, pero claro, como ella es vasalla de Dios. Entonces lo que hacen es tanto cuidar a los católicos como a los no católicos, que los llamaban por si acaso, ¿no? Gentiles, porque eran futuros clientes, claro. Entonces ahí me da la impresión de que quien ganaba en toda esta guerra eran los curas, ¿no? Esos frailes... ¿Qué guerra? Porque de la lista de frailes que fueron masacrados, decapitados, algunos hasta se lo comieron, es muy larga, muy larga. Vamos a ver, Hollywood y no Hollywood. Algunos idiotas que no saben de qué están escribiendo, pero que escriben, nos han vendido una Nueva España idílica, de flores, de cantos, de diversión y tal, las grandes praderas, los indios amistosos y tal, que te recibían con aplausos y tal. ¿Eso se aleja de la realidad? Totalmente, pero no de la realidad novohispana o americana. Es que en cualquier parte del mundo, estamos hablando del siglo XVI y el XVII, era totalmente violento y se moría o te mataba un mosquito o un virus o te cortaban el cuello. Allí en América, pues los indios, o sea que, y además de forma escandalosa, te despedazaban y era una cosa bestial. De hecho, el canibalismo al norte de Ciudad de México, que se producía de forma proteínica, no de una forma ritual como nos quieren vender los historiadores americanos, era algo a la orden del día. Entonces eso es algo que tenía que erradicar, y lo erradicó la corona hispánica cuando llega a esos territorios. Se echan las manos a la cabeza porque aquello es una bacanal de sangre directamente. Entonces no existe ese paraíso de ninguna de las formas. Cuando los españoles llegan a América, y deduzco, porque no lo he estudiado, deduzco que todo el resto de América es igual que en la América del Norte, lo que se encuentran es unas tribus indígenas se están comiendo a las otras. Que eso es quizá lo que le ayuda a Cortés, ¿no? Sí. A Cortés, a Pizarro, a todos. Ellos llegan y se aprovechan de que hay unos sojuzgados y hay unos sojuzgadores, aglutinan a los sojuzgados y le dan la vuelta a la tortilla, ¿no? Así es. Esa es la historia de la conquista, tanto desde lo que es la Ciudad de México, porque cuando hablamos de conquista la gente cree que es solo Ciudad de México, ¿no? Y ya se conquista toda América, no es cierto. Entonces esa es la historia de la conquista en Ciudad de México, pero también al norte. Entonces hay una presencia muy pequeña, muy corta de españoles, y obligatoriamente tienen que negociar y buscar alianzas, y esa es la forma en la que se conquista. Luego después al norte pues llegarían norteamericanos y ya harían una conquista en la que pues... ¿Los anglosajones te refieres? Sí y no. Yo ahí discrepo porque la gran emigración a los Estados Unidos pues es centroeuropea, no es... Podríamos llamarlos sajones, pero no anglosajones, que casi los que menos van a América son británicos. Esos van dirigiendo el cotarro. Sí, en algún caso sí, porque son los que están para recolectar los impuestos de los colonos. Pero gran parte de los Estados Unidos son colonizados por alemanes. Tenemos una presencia alemana enorme y no tengo números, pero yo estoy convencido de que es mucho mayor que la británica. No quería nombrarle, pero
un vecino, un casi vecino tuyo, un tal Al Borrego, nos pone muy idílica la relación entre apaches y los españoles. Incluso trata de... Yo le he oído, yo le he entrevistado y me ha hecho una leyenda un poco rosa, en el sentido de que, bueno, que si bien hubo sus más y sus menos y hubo sus confrontaciones de escopeta y perro, sin embargo, pues resulta que no es así, ¿no? Te vuelvo a hacer la pregunta. Ahora te podría contestar aquello de yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, pues como hemos venido a hablar de tu libro... Pero... No, bueno, hemos venido a hablar... yo estoy haciendo preguntas y tal, igual, y me parece muy bien, y vamos a hablar de tu libro. ¿Por qué has hecho este libro? Pues porque hay por muchas razones. Una de ellas es que hay una diferencia enorme entre lo que cuenta la universidad y la calle. O sea, lo que la universidad hace en sus artículos nunca llega a la calle, ¿no? Y por otra parte, porque todo lo que se está haciendo hasta ahora es hacer corta y pega de autores norteamericanos. ¡Qué raro! Entonces, sorprendes. Lo que están contando es lo que los americanos quieren. Hay gente que publica libros diciendo en defensa de la hispanidad. Publico este libro, pero está haciendo un refrito de la leyenda negra de los norteamericanos, porque no va a las fuentes originales. Entonces lo que yo he hecho es ponerme esas orejeras así de los burros en los carritos, no mirar a los lados y solo documentos originales. Y como claro, ya has leído y ya conoces la narrativa que hay, de qué se está hablando, pues dices, hombre, esto es oro, tienes que publicarlo porque contradice totalmente a la leyenda negra y a la rosa. Por supuesto. Es que te preguntaba, quería preguntarte yo, pero al final no ha salido esa pregunta. Pero sale ahora. Hay quien se autotitula determinado apellido, y no vamos a decir quién, pero todo el mundo sabe de quién estamos hablando, y trata de hacer una leyenda rosa de, los españoles eran muy buenos, querían muchísimo a los indios querían muchísimo a los españoles y se acostaban juntos todas las noches. Y tampoco es eso, ¿no? No, para nada. Los españoles cuando llegan allí se encuentran a un territorio, primero en lo que es la conquista de Ciudad de México. Tú lo sabes que lo que se hace ahí es dar un golpe de Estado. Se encuentran en un territorio que está gestionado por un Estado formado a su forma, pero es un Estado vertical que mantiene el orden. Se sustituye una gobernación por otra, por la española. Pero fuera de ahí lo que tenemos es un territorio que hay una cantidad enorme de gente viviendo allí que no tiene ningún estado, que son prácticamente guerrilleros, y entonces lo que hay que hacer es educarlos. O sea, estamos hablando de gente que no tiene una cultura común, que no tiene una cultura, y mucho menos común. Claro. De una gente que normalmente no está asentada, sino que está en movimiento, por ejemplo, pues siguiendo a los animales por efecto del invierno, el verano, los cambios de estación, hace que los indios vayan detrás de ellos, por ejemplo. De eso estás hablando, porque en la parte norte del Río Grande había animales. El problema es que en la parte sur no había nada. En lo que hoy hay, desierto. En lo que hay hoy es la República Mexicana, pues ahí había una superpoblación humana y habían consumido totalmente cualquier tipo de animal. Entonces se alimentaban a base de bípedos. Entonces estamos hablando de que... De bípedos, de personas. Claro. Pedos de pies, ¿no? Ya. Pues pero por si alguien tenía pies, alguna no de duda. patas, ¿no? Sí, se alimentan de personas. Entonces, en muchos casos, eso es lo que se encuentra ahí. España tiene que lidiar con eso. En algunos casos se consigue una civilización, un salto de por lo menos 5.000 años de evolución, porque estamos hablando de gente... No de los aztecas, que posiblemente tuviesen un atraso tecnológico de 700, 800 años, pero estamos hablando de gente del Paleolítico que de repente dan el salto al siglo XVI español. Que hay que decírselo a la gente que era lo más avanzado que había en el mundo en aquel momento, ¿no? No eran unos desarrapados que fuesen allí. No, es que si hubiesen llegado los alemanes a conquistar aquel territorio... Lo hubiesen hecho de otra manera. Así es. ¿No? Como hicieron más arriba, ¿no? Sí, exactamente. A la que tú has preparado el libro,
Sospecho que has tenido la suerte de tener una buena documentación y todo esto está reflejado en esa documentación. Ese canibalismo, porque vamos a llamar a las cosas por su nombre, y sobre todo hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Sabemos lo que ha pasado para la conquista de México capital, pero cuando estamos hablando de presidio, estamos hablando de grandes praderas, de grandes desiertos, de zonas muy inhóspitas, y los españoles son 4. Así es. Entonces, básicamente lo que se... O sea, que la cosa se pone peor. Claro, pero el presidio es un grupo de soldados que está encabezado por un capitán, normalmente militar de carrera, que puede ser mayoritariamente español de origen, de la península ibérica, y en los últimos años pues ya tenemos también mestizos y tenemos, pero sobre todo criollos. La tropa es criolla siempre. El resto de la tropa no es criolla, es mestiza o incluso indígena. Pero ¿hasta qué punto se puede confiar en los indígenas como soldados españoles? Porque es que primero ellos estaban siendo masacrados por tribus muy agresivas como los apaches, principalmente los apaches, pero también otras. Y entonces lo que encuentran es en España encuentran pues un propósito. El propósito, se convierten en soldados y viven a la manera española con su familia. Pero claro, la otra opción pues era volver a la pradera a alimentarse de serpientes, y entonces por supuesto que defienden el sistema, defienden el sistema español. Tenemos, como me has preguntado antes y no te termino de contestar, pues tenemos los apaches principalmente, que son los enemigos, no los amigos. Son los enemigos de todo el mundo. De hecho, la palabra apache significa el enemigo, ¿no? Y entonces estos se dedican a masacrar a todas las poblaciones, ya sean españolas, indígenas de América. Entonces resulta extraño que ahora venga alguien diciendo que no, que eran seres de luz, y todo el que pasaba por su territorio, que no hablase atabascano, pues le cortaban el cuello, básicamente. Para luego comérselo. No, fíjate, los apaches no está demostrado ningún caso de canibalismo, porque los apaches viven en el norte, y antes de que en la expedición de Juan de Oñate, y mucho antes, Juan de Oñate hay un documento en el que los recoge como los apiches. Entonces ya había algo ahí, un run de que existían los apiches, pero antes de Juan de Oñate, que llegó a un lugar en el que por allí ya habían pasado varias expediciones españolas y lo tenían perfectamente documentado, a los apaches los llamaban los vaqueros, porque ellos vivían de los bisontes, básicamente. Entonces tenían un aporte proteínico enorme de los bisontes, y no cíclico, sino muy alargado en el tiempo, porque cíclico es que tú estás sedentario en un lugar y por allí pasa una manada y comer durante ese tiempo, ¿no? Los apaches se iban moviendo junto con los bisontes, y era su fuente de alimentación. No hay documentados casos de canibalismo. El canibalismo se produce al sur del Río Grande y al sur del desierto de Arizona, en sitios, pues, por ejemplo, en la zona de Zacatecas, que precisamente este mapa de la Portoda recoge la zona de Zacatecas. Sí. Zacatecas significa en español de Monterrey, ¿no? De allí de la zona norte de México, significa pasto, significa césped. Entonces era el lugar donde había mucho pasto, pero había poco árbol y poco aporte. Y claro, el humano puede comer un día pasto, pero no todos los días. No todos los días. Oye, yo entiendo que tú has tratado con tu libro el qué. ¿Qué es lo que has querido expresar con tu libro? ¿La evolución de los españoles sobre el terreno? ¿O cómo va evolucionando la cultura? ¿O cómo se van integrando los...? Cuéntame. Pues es un poco todo, porque presidio de lo que habla es precisamente del proceso del sistema presidial español. Y entonces esta era uno de los objetivos también, aclarar ese tema, porque la gente se cree que el presidio pues son los dragones de cuera. No, los dragones de cuera empiezan a vestir cueras casi en el último cuarto del siglo XVIII, cuando el reglamento del Marqués de Rubí ya les da los medios para que haya una uniformidad. Previo a eso no había uniformidad, cada uno llevaba lo que se podía pagar. Y además tampoco había una uniformidad en la tropa, porque la primera tropa pues es española o criolla, y a partir de ahí, al cabo de unos 50 años, ya en el siglo XVII, empezamos a tener de todo tipo, mestizos e incluso indios muy afectos a los españoles. Y eso es semiprofesional, porque a ellos les siguen dando tierras para que se establezcan, que ese era el objetivo,
pero ya llega el último tiempo de los presidiales, en los que tenemos una tropa totalmente profesional que, como hablábamos al principio, pues está tremendamente mal pagada, y entonces pues se le producen otros problemas, pues es el no tener el equipamiento necesario para hacer frente a las obligaciones que tenían. O sea, más o menos como en Europa, porque hay una película, no me gusta referirme mucho a las películas, pero en esta ocasión sí lo voy a hacer cuando hable contigo. Hay una película que es A la triste, en la cual los soldados españoles, los soldados del rey de España, porque había portugueses, había alemanes, había de muchos sitios, se quejan de que, oiga, es que llevo 2 años sin cobrar. O sea, no que me deben la paga del mes pasado, sino llevo 2 años sin pagar, sin que me paguen para que pueda comprar paño, o sin que me den paño para vestirme. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XVI, en el siglo XVII, hasta que no llegan los Borbones, el ejército español no tiene uniformes. O sea, cada uno viste como le da la gana. Entonces, cuando a mí alguien me cuenta que los soldados presidiales vestían de tal o cual manera, digo, vamos a ver, o sea, si los que tenemos en Holanda, que es el ejército, lo perfecto, lo maravilloso, lo mejor de lo mejor, las fuerzas de élite, ¿no? La crema de la crema, no tiene paño para hacerse ropa normal y corriente, y no cobra la paga, estos que están allá donde Cristo perdió el mechero, ¿cómo están? Volvemos a lo mismo, volvemos a que está escribiendo historia gente que no lee documentos y que no es historiadora. Es el tema de siempre. No es historiadora. Entonces, claro, esto tú lo sabes, que se nos ha engorilado ahora mismo, que los españoles somos lo mejor de lo mejor, pero todo el imperio español y lo que se consiguió en base al sacrificio personal del soldado, de la señora, no de los políticos, y eso se sigue produciendo hoy en día, ¿eh? Sí, bueno, lo que pasa es que es una cosa muy curiosa. Como tú bien sabes, yo no sé hasta qué punto ha afectado, porque no lo he estudiado, pero sí te lo voy a preguntar. O sea, yo hace poco di una conferencia con Cavite acerca de las enfermedades que les llevamos a los pobres indios. Entonces hablé de una docena de enfermedades importantes, 3 o 4 muy importantes, y luego pues otras cuantas hasta completar más o menos una docena, que produjeron pues 100 millones de muertos. Nada. 10 tampoco. Uno, fíjate, pues que me han criticado un comentario. Espérate que te termine y ahora me dices el comentario. Y entonces yo dije, 12 enfermedades, y ahora les voy a contar a ustedes la vuelta es que nos vinieron el doble. La sífilis, por ejemplo, o cuando la gente se come su maravillosa ensalada rusa con la mayonesa y le pega, pero bien. Eso no pasaba antes de descubrir América. Nos dieron más enfermedades de las que les llevamos. La población. La población, ¿en qué influimos en la población? Y ahora cuéntame esa anécdota. Ahora sí te dejo hablar. Eso es un comentario que me critican mucho, porque me dicen, eso no es método científico de ninguna de las maneras, pero fíjate que en la mayoría de los casos, no en todos, evidentemente, porque hay momentos en los que los cronistas son más honestos, pero en la mayoría de los casos se dan unas cifras, y entonces a menudo me sale la cuenta de dividirlo, quitarle un 0 y dividirlo por 2. Es lo verdad. Pues eres magnánimo. Entonces, en esos 120 millones, que no son 100 millones, ya son 120 millones que nos reclaman, pues divídelo por 2, tiene 60, quítale un 0. Entonces, si a lo mejor había 6 millones de indios, o hubiese 8 y 6 pereciesen por las enfermedades, estamos siendo generosos, ¿eh? Pues no sé qué decirte. Estamos siendo generosos, ¿no? Desde luego, España, desde época romana, ya no tiene la capa forestal que eso lo sabemos, porque cada nivel cultural y cada persona consume una parte del territorio en recursos.
Entonces, si en la península ibérica teníamos 7 millones de habitantes en ese momento y ya estaba casi todo cultivado y había poca madera, pues imagínate lo que hubiesen podido hacer 120 millones de personas, aunque hubiese sido en un territorio tan grande como Norteamérica. Pues aquello habían acabado con ello, pero así. Entonces la huella, esa famosa huella ecológica que cualquier cultura, y cuanto más bajo es el nivel cultural de una civilización, menos más consume. Más consume. Más consume, pero de recursos, sí, claro, de recursos primarios. De recursos primarios. Más consume, cierto, porque ahora ya tenemos la producción en escala, ¿verdad? Y entonces se ponen los centros de producción en un lugar, se abastece a mucha mayor población, pero es que en aquel momento, pues el que quisiese poner un plato de comida en la mesa tenía que estar trabajando 12 horas. De sol a sol, pues hay que recoger hay que sembrar, hay que recoger el trigo, hay que ordeñar a las vacas, pues, eso requería tiempo. Cuanto más atrás, menos métodos de producción modernos se emplean, más territorio se consume. O sea, 100 millones, es imposible. Es imposible. Vamos, de hecho, yo hice una proyección, precisamente lo comenté en esa conferencia, de que era inviable eso, que a lo largo del tiempo puede ser que sí, no hayan nacido los que tenían que haber nacido. Es decir, si observamos la evolución de la población en América, no crece. O sea, durante 300 años la población crece muy poquito, relativamente. No estoy de acuerdo. Ahora sí, termina. Y donde no crece, desde luego, donde no crece nada es en España. O sea, tú miras la población que había en la época de los Reyes Católicos y miras la población que había a final del siglo XVIII, y comparado con cifras actuales, pues no ha crecido, es prácticamente la misma. ¿No estás de acuerdo en América? En América no estoy de acuerdo, porque lo que se hace es el conteo de la población indígena, indígena pura, pero es que los indígenas se están sustituyendo por los mestizos. Entonces bajan los indígenas, pero suben los mestizos. La población no desaparece, se mezcla, y entonces tenemos... Sí, pero el total del monto de la población no crece. Precisamente en Europa no crece por las enfermedades traídas de América, y en América no crece por las enfermedades traídas de Europa. Relativamente, porque... ¿O es la guerra? Porque además tenemos dos... España hace una cosa buenísima que nadie le agradece, y es que acaba con la hambruna en gran parte del mundo. ¿Por qué? Porque América lleva los animales grandes, sistemas de producción en mayor cantidad, da de comer a más gente que estaba practicando canibalismo, otra vez, ya que me dejas la libertad de decirlo, porque nos están bloqueando canales en cuanto uno menciona caníbales, ¿no? Sí. No se puede hablar de eso, se lo están diciendo los documentos, y es la verdad. ¿Cómo que no me censuras? Es que la verdad no se puede decir. La verdad no se puede decir. Y consigue también que se paren las hambrunas en Europa. ¿Por qué? Porque trae cosas como la patata. Y entonces la patata da de comer a mucha gente. ¿Y qué ha pasado en Europa? Pues caballería para un lado, artillería para otro, sobre campos de trigo, hambrunas, por las miles de guerras que hemos estado teniendo. La patata crece debajo de tierra y ya puede pasar por allí tanker de 80 toneladas si quieres, porque la patata sigue estando ahí. Y entonces... Efectivamente, la patata ha sido quien ha salvado el hambre en pueblos como Irlanda. Así es. O sea, Irlanda ha estado muy castigada por las hambrunas, y la patata les ha salvado la vida, a ellos y a los alemanes, sobre todo. Sí, a los Kartoffeln los llaman. A los Kartoffeln, exactamente. Oye, estamos hablando de todo esto, pero hay una cosa que me llama la atención en lo que acabas de decir: los grandes animales. Si vemos las películas de Hollywood, los indios apaches, los comanches y demás, grandes genios de la hípica, montados en los caballos, y grandes tiradores de rifle, pero bueno, ¿de dónde han aprendido? Es lo que yo te quería explicar. Muchas cosas más. Ellos usaban arco y flechas, pero claro, el arco y flechas que los españoles ponen allí no tiene nada que ver con su arco y flechas. No, los españoles no ponen arco y flechas. ¿No? Pero sí les ponen les ponen armas de fuego. Sí. En primer lugar, lo que llega es la ballesta, ¿no? Los primeros que van con Cortés, pues llevan ballestas. Llevan ballestas, sí. Un tercio eran ballesteros. Sí. Pero arco y flechas no ponen, porque evidentemente pues ya lo tienen los indios allí, y era mucho más efectivo el arcabuz. Menos peligroso para los españoles. Y entonces no les ponen eso, pero
Esa famosa prohibición que se dice que los españoles ponían para que los indios no tuviesen caballos, pues es otra gran mentira, porque aunque en alguna ciudad hubiesen sacado un edicto municipal diciendo eso, en el resto del territorio, cuando las expediciones españolas necesitaban ir a un sitio, necesitaban guías, y a los guías muchas veces les regalaban un caballo. Entonces los propios españoles les están regalando. Y luego, pues en las misiones mismamente, el soldado presidial que está en teoría cuidando al fraile en las misiones, lo que tiene es una función también, y eso está recogido en láminas y en dibujos. El soldado presidial tiene la función de enseñar a tirar a los indios. A tirar y a montar, porque además el soldado presidial, tengo entendido que tenía varios caballos para él. Bueno, un soldado tenía varios caballos. Tenía los que se podía pagar y los que le dejaban los apaches cuando robaban. Entonces tenemos presidios como el de San Antonio, y eran todos iguales, en los que una fuerza presidial de 70 soldados, 35 están dedicados a cuidar los caballos, para que por las noches no se los roben los apaches. Pues los caballos no podían estar encerrados, tienen que estar en los pastos, ¿no?, alimentándose casi todo el día, hasta que hacen falta, los traes de vuelta a la comandancia y ya sales de expedición. Entonces había que tener mucho cuidado, porque los caballos te los robaban. Y aparte el caballo, lo más importante de la presencia española son las mulas, no son los caballos. Porque el caballo es muy delicado, es un animal muy delicado. Cualquiera que tenga un poco de idea de caballo sabe que en cuanto no coma lo que tiene que comer y lo ha reventado, ¿no? Y entonces, sí, pero la mula es un animal de trabajo. La mula es un animal de trabajo que casi no lleva la misma velocidad, pero fíjate que la mula ganó uno de esos incompetentes en el ejército norteamericano. Quiso hacer una competición entre camellos y mulas. Entonces, en todo lo que es la zona de Texas y Nuevo México, pues se trajeron unos camellos desde África para ver si el camello era más resistente que la mula, y evidentemente la mula ganó de calle, principalmente porque en territorios el camello vale para territorio arenoso, pero sin pezuñas y sin herraduras, por el territorio norteamericano lleno de piedras, pues aquello fue un desastre. Y las mulas, fíjate, he estado esta tarde, que voy a dar una presentación aquí en el centro asturiano. En esa presentación pues incluyo mis 8.000 o 9.000 fotos que tengo, no todas de golpe, pero una selección de los recorridos que he hecho por todos los Estados Unidos en estos. Y este año pasado me bajé al río Colorado, desde el cañón del Colorado bajé, y luego tuve que subir, claro, evidentemente. Y entonces allí se siguen utilizando las mulas como se hacían antaño, trenes de mulas que van o cargados con personas, con viajeros o con cargas. Y las están utilizando, pero vamos, con un rendimiento fabuloso, porque las mulas pues cargan 150 kilos de carga, y eso no se lo podías poner a un caballo nunca. El caballo se reventaba. El caballo es mucho más delicado. Incluso el Mustang, que es mucho más resistente, por ejemplo, que el árabe o con... Sí, el Mustang es un caballo genuinamente de allí, hecho a partir de aquí, ¿no? Es español, yo es el caballo español. Es el caballo español, es el caballo de las marismas del Guadalquivir. Sí, yo ni tan siquiera le llamo mesteño, yo le llamo español con mucho orgullo, porque es el caballo que llevaron allí los españoles de las marismas del Guadalquivir. Porque sabes que era gratis, es que eso la gente no lo entiende. Que una expedición, cargar el barco con comida para ir hasta América 2 meses, pues eso era caro. Y entonces pues se iban a las marismas y cogían las vacas mostrencas y las cargaban a bordo, y eso era la comida. Y lo mismo los caballos, para que ir a un sitio a comprar caballos cuando te ibas a las marismas y te los llevabas gratis. Y te los llevabas gratis. Entonces, pues eso es... Bueno, entonces eso es lo que funciona. Oye, ¿qué más cosas nos quieres contar con lo de Presidio? Porque yo entiendo que Presidio nos quiere también contar la difícil vida, no ya de los soldados y de los curas, sino de las familias. Es que a los soldados españoles, contrariamente, la conquista norteamericana es conquista militar, de este a oeste, y lo que se hacen pues es crear el ejército americano, el 7º de caballería, y si nos fijamos, pues ese ejército era un ejército moderno en el que las mujeres, si estaban, pues estaban en las ciudades, y los soldados iban destinados al medio de la llanura.
En el caso de la conquista española es una conquista poblacional. Se establecen pueblos de indios o de españoles, entre comillas, de todo tipo, y se los dotaba de una presencia presidial, una compañía presidial que podía ser menos o mayor o menor. Y estos, la condición previa para ser reclutados era que tuviesen familia, ¿no? Entonces, porque lo que iban a ser básicamente más que soldados era pobladores. Son pobladores, fijan el territorio y lo defienden con lo poco que les daban, porque en algunos casos hasta los hemos visto luchando con las mismas armas de los indios.